¿Listo? Bueno, muy bien. Buenas tardes, formalmente, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Hoy, lunes 30 de noviembre del 2020, mi nombre es Claudio Río Ríos, soy titular por el momento de la Fundación Arturo Illia Rosario, y con un grupo de amigos y amigas de la FAI, se nos ocurrió dentro de las reuniones que mantenemos. eh, Vinimos haciendo reuniones sobre economía, sobre política, sobre periodismo, sobre política internacional, eh, y queríamos, entendemos, vamos a terminar con este ciclo del 2020, año nefasto, con una reunión virtual sobre información sobre salud, sobre vacunas. Eh, Así que lo convocamos al doctor Oscar Gotazo y al doctor Dardo Dorato para que uno presente al otro, y así comenzar a conocer más sobre esto. Yo le doy la palabra al doctor Dardo Dorato. Dardo Dorato es el médico de la ciudad de Rosario, en este momento es secretario general de la Asociación Médica de Rosario. Eh, Como dijo hace minutos atrás, acaba de terminar de trabajar y está con nosotros, así que yo te agradezco, Dardo, la presencia en esta reunión. Tenés la palabra. Bueno, el agradecido soy yo, Claudio, porque primero, no sé, como decía antes, cuando nos estábamos recién juntando, agradecido y honrado. Primero agradecido porque me invitás a compartir un esfuerzo que yo sé que venís haciendo desde hace mucho tiempo con el nombre de la Fundación Ilia, en la cual haces una serie de reuniones, encuentros de este tipo virtuales, que son los que se pueden hacer ahora, pero que en definitiva mantienen vivo la cuestión del debate, que es un poco lo que da vida a cualquier partido y a cualquier organización política que se preocupa por las mejoras sociales. Y esto es muy importante. El debate de las ideas no tiene comparación con nada y no tiene precio, digo yo. En este caso, así que, Claudio, en esto la verdad que te quiero hacer un reconocimiento que para mí es muy importante. Y en segundo término, un gran honor porque me toca, me convocaste para hacer la presentación de una persona frente a la cual uno se siente empequeñecido, que es el doctor Oscar Botazo. Él a mí no me conoce mucho, yo sí lo conozco a él, porque uno se acuerda siempre de los maestros, se acuerda de cuando era estudiante y mucho más. Y yo le voy a contar a muchos otros que a lo mejor no conocen la trayectoria. El doctor Botazo goza del mayor prestigio en el ambiente profesional y sobre todo científico. Es un investigador nato, y es uno de los más claros ejemplos, en mi opinión, del valor de la meritocracia. No viene de una cuna de oro, yo sé que has esforzado mucho para poder llegar, es un producto de la universidad pública, pero un producto de la universidad pública con un enorme esfuerzo. Y hoy es una de las personas más respetadas que hay. Padece lo que padecen la mayoría de nuestros investigadores. Cuando digo nuestros investigadores, me refiero a los investigadores que hacen investigación básica, los duros, los que generan conocimiento, que aportan al desarrollo. Yo sigo haciendo algunas cuestiones de investigación, pero clínica, digamos, la investigación dura del sector que él aporta es el que verdaderamente beneficia al desarrollo de las sociedades en una república. Y eso se lo debemos reconocer. Lo hace con extremada bajo perfil, y con una seriedad verdaderamente ejemplar. No por casualidad es integrante del comité de ética en la universidad, porque en realidad, entre otras cosas, nadie le cuestiona la ética. Docente universitario histórico y dueño de una enorme y creo que imitable modestia. Así que hoy estamos todos acá para aprender. Yo en todo caso después me guardo para hacer algunas preguntas, porque en medio de esta situación en la cual en un año tan particular y en mi opinión tan, no quiero decir que es un fracaso, digamos, de varios puntos de vista, pero se le parece bastante, y que el doctor seguramente en lo que ha sido convocado nos va a enseñar. Sé que tiene una presentación muy bien armada,
con imágenes, así que yo los convoco a escuchar al que sabe y los demás nos callamos un ratito la boca para poder aprender. Bueno, gracias Dardo, creo que en esta vida todos aprendemos de todo. O sea, al estar en la universidad pública uno tiene la suerte de interactuar con gente que le abre la cabeza. Uno viene del riñón de la medicina, pero cuando se va a la sede de la universidad y acá hay gente del instituto, del comité de ética de la investigación con la que hemos interactuado desde hace tantísimos años, y escuchar a un cientista político, escuchar a un psicólogo, un ingeniero, un filósofo, un abogado, son otra manera de pensar. Y en esas reuniones de 12 facultades, la riqueza que se ventila ahí a uno lo posiciona mucho mejor. De modo que si hay algo a lo cual yo estoy infinitamente reconocido, que cambió mi vida, es la universidad pública. Esta universidad pública reformada, ¿no? Esta cosa posible, y no quiero hacer perder tiempo, pero recuerdo de uno de mis abuelos, el único que yo conocí, el único que estaba vivo, que cuando tenía 17 años y dije en mi casa que iba a estudiar medicina, porque no había, o sea, iba medicina o muerte, mi abuelo me vino a ver y me dijo en italiano si era cierto que iba a ser de doctor, pero muy, 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 muy sorprendido, pero extremadamente sorprendido, pero sorprendido en el sentido de este imposible, ¿no? Bueno, la vida me permitió viajar muchas veces a Italia y estando ahí uno se da cuenta que el sector, la clase social a la que pertenecía mi abuelo, de la cual soy un descendiente, no tenía la posibilidad de ir a la universidad, por lo cual para una persona que es inmigrante, esto de que el nieto va a ir a la universidad no era entendible, no era la lógica que debía pasar, y por eso él estaba sorprendido, solo que a mí me llevó varias décadas darme cuenta de la verdadera preocupación de él, y acá fue posible porque hubo una universidad reformada. De modo que, por si a alguno le queda alguna duda, aquí estamos parados y para eso lucharemos hasta que cerremos los ojos. Bueno, lo demás es trabajar y aprender algo y enriquecerse con los demás. Pensaba que en 2020 iba a ser un año tranquilo, pero no, esta cosita que vino y bueno, nos complicó la vida y ahora vamos a tratar algún tema que está ahí muy en la cresta de la ola, muy candente, que son las vacunas y todo lo que se dice. Y antes de empezar a hablar, tengo que ventilar que no tengo ningún conflicto de intereses. No estoy vinculado a ningún laboratorio. Me pueden investigar en la FIP de pe a pa. A mí no tengo ninguna relación con los laboratorios, de modo que eso me da la posibilidad de opinar con independencia. Yo sé que la independencia no es del todo posible, pero en este caso sí. De modo que cualquier cosa que diga que se me planta o que no me gusta, lo hago desde el lugar de los datos duros, como decías vos, y nada más. Es todo eso. Bien, dicho lo cual, no sé quién es el host, pero vamos a empezar a compartir. Me dicen ustedes si lo están viendo allí, el Power, ¿se ve bien? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, y ahora se debería ver perfecto. Bien. Ahora Bueno, perfecto. el instituto al cual pertenezco y sigo afiliado es el Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario, que es una unidad de doble dependencia, UNR, CONICET, el grueso de los investigadores son de CONICET, también algunos técnicos y la universidad, obviamente, porque ahí hay docencia, hay una cuestión edilicia y bueno, toda esta conjunción, este binomio posible de que conviven CONICET y universidad. Bien, simplemente para ubicarlos en el tema y cómo pasaría la cosa, ¿no? Bueno, nos vamos a comer un asadito, qué sé yo, y hay alguien que
que sin querer, sin saberlo, está ventilando y nos expone. Algunos no se van a infectar porque están lejos o tienen barbijos o lo que fuera, otros sí. Algunos de esos probablemente ni se enteren y sean asintomáticos y no les pase nada. Y esto realmente, por suerte, es muy grueso. Hay, no sé, 50% arriba, algunos, según las geografías, 60, 70. Pero otros sí van a ser sintomáticos y leves, una buena mayoría. Y acá nos quedan entre un 20 y un 15%, que es el que genera todo este fenomenal lío de moderados y severos. Pues bien, a COVID podríamos decir que son dos enfermedades. La primera semana es la semana verde, donde si todo está bien, se controla y no pasamos a la segunda semana. Ojalá que nunca pasemos, porque si pasamos a la segunda semana, es probable que haya segunda, tercera, cuarta y a veces no más semanas, si se entiende la figura que le quiero dar. Bueno, en este caso ya a veces el virus ni está y lo que se desbarajusta es la respuesta inmune. Hay una hiperinflamación, puede haber coagulopatías, trombosis, falla multiorgánica, infecciones agregadas de terapia. Ya es otra cosa. Aquí es el cuadro que uno puede ver en el distrés respiratorio del adulto, en la sepsis. ¿Cómo veíamos nosotros 30 años atrás los cuadros severos de fiebre hemorrágica argentina, que también hacían coagulopatía intravascular diseminada? O sea, esta es otra enfermedad. Es una enfermedad donde la masa viral gatilla otras respuestas. Por eso es mucho mejor que en la primera semana todo esto esté controlado, porque entonces la cuestión no pasa a mayores. Esto es simplemente para que les quede claro que son dos enfermedades. Y qué bueno cuando al fin de la primera semana o 10 días o lo que fuere, ya se está recuperando, ya no hay tanta fiebre, ya no hay tantos síntomas, porque uno sabe que el organismo está controlando todo esto. Bien, esto simplemente para traerlos a ustedes al entorno. Bueno, este es el hombre malo. Al final es una bolita de grasa, tampoco se crean que es una gran cosa. Vale la pena relajarlo un poco, porque todo esto es una capa lipídica. Y aquí está el ARN viral. Y ven esto que está acá, que es lo que se dice que es la corona. Bueno, en realidad es esta proteína, que se llama S de espícula o spike, y como tenemos que hablar de vacuna, todos queremos de poder elaborar un anticuerpo que se pegue aquí, en estas zonas azules, porque esto vendría a ser la llave del virus que intenta abrir las puertas entendidas como nuestras células. El virus va a intentar poner su llave, esta, en el agujero de esa cerradura de la puerta, y de esa manera entra, no rompe la puerta, no rompe las paredes, entra muy elegantemente, se une, se fusiona y a otra cosa. De modo que al identificarse rápidamente que era una de las claves del virus para ingresar, todos los esfuerzos estuvieron concentrados en ver si había alguna manera de arruinarle el negocio al virus, ocupando este sitio, ocupándole la llave para que no pueda entrar. Bueno, y eso es lo que se intentó, y esto es lo que les quiero dar. No lo voy a aburrir mucho con esto, simplemente les quiero... Esto que ven acá ustedes es un epitelio. Es un epitelio. Puede ser el epitelio respiratorio, el epitelio intestinal, un epitelio. En el epitelio respiratorio van a venir con las gotitas que se exhalan del otro que me está hablando, estornudando, tosiendo, lo que fuere. Y esto que hemos dibujado acá es el bendito virus que va a intentar adherirse a esta célula del epitelio, y lo puede adherir porque le dijimos que tiene la llave. Se va a replicar acá y después seguirá pasando porque acá ya después ingresa dentro del organismo. Pues bien, si uno tiene un anticuerpo contra este señorito de la proteína esa que tenemos acá, que ahí está ilustrado, pues el sitio está ocupado y este virus no puede entrar más. Ese es el gran negocio
de tener un anticuerpo. O sea, ¿y cómo voy a tener un anticuerpo? Bueno, hay dos maneras de tener un anticuerpo. Una es infectándose y la otra es vacunándose. Siempre ha sido así. Una se llama inmunidad natural y la otra se llama inmunidad artificial. Bien, entonces, esta proteína que está acá, que se llama spike, este es el sitio coloradito, es el sitio que se une a la célula y por ahí ingresa. Con lo cual, no hay que producir todo el anticuerpo generalmente contra toda esta proteína, sino contra este sitio caliente, que es el más importante de todos. Y por eso en una vacuna uno mide si se producen anticuerpos contra esto que se llama dominio de unión al receptor, el RBD. Wow. ¿Y qué sabemos de los anticuerpos? Bueno, que la gente que tiene anticuerpos contra esto tiene mejor neutralización del virus. No vamos a explicar acá qué quiere decir eso. También hemos visto que la potencia neutralizante disminuye en los meses post-infección. Nada nuevo bajo el sol, porque los pacientes que habían tenido fiebre hemorrágica y que iban a Pergamino a donar plasma, en el Pergamino, antes de admitirlos para donar plasma, se hacía una titulación de los neutralizantes, porque para saber si era un buen donante o no. Y bueno, esto son historias que ya están escritas y que ahora se vuelven a corroborar contra COVID, y la medición de anticuerpos contra esto indica si ha habido unas respuestas más favorables, mientras que si producimos anticuerpos que no nos vienen bien, como estos que están aquí alrededor de esto rojo, que se llama la nucleocápside, solo sirve para decirnos que nos hemos infectado. ¿Y esto a título de qué se los digo? Bueno, si alguno de ustedes se va a titular anticuerpos, en realidad, si le titulan contra N, que quiere decir nucleocápside, va a decir que están infectados, pero conviene que también le midan contra S, la spike, y sobre todo esto, porque ahí van a estar los anticuerpos que le arruinan el negocio al virus. Estas son unas ilustraciones para que a ustedes les queden claro. Esta es una célula, y ustedes ven cómo está rodeando a otra célula infectada, la está rodeando porque la va a fagocitar, se la va a engullir, y por eso cuando hay anticuerpos pegados a la estructura del virus que ha infectado esta célula, es mucho más fácil engullirla y eliminarla. O sea que otra buena de los anticuerpos. Este es un virión que da vuelta solito, y los anticuerpos lo recubren, y obviamente esto es mucho más fácil de ser fagocitado por los glóbulos blancos de la sangre, con lo cual otro favor de anticuerpos para quitarnos de encima estos malos bichos. Y esta también es una célula infectada que en realidad lo que hacen son unos linfocitos que la destruyen con un mecanismo que se llama apoptosis, que es en realidad como un suicidio. Esta célula se suicida por una señal que le envían, y aquí no ha pasado nada. Esta célula infectada deja de serlo. Son todos mecanismos extremadamente protectores. Y también hay un segundo modo de destruir. Esto que ven acá es una célula infectada. Ahí están los viriones, o lo que fuere. Y tenemos unos linfocitos que se llaman citotóxicos, que cuando la ven también las destruyen. Esto ya no es anticuerpos, esto es inmunidad celular. Porque cuando ustedes van a leer en las noticias que dicen que hay inmunidad humoral y celular, es para que tengan en cuenta, humoral se refiere a anticuerpos y celular se refiere a estos benditos linfocitos que se encargan de eliminar las células infectadas. Bien, esto a modo de introducción. Les pido disculpas por esto que está en inglés, pero lo vamos a traducir. Esto fue la vía de desarrollo tradicional de vacunas. 3 a 8 años, sumando 2 a 10 años. ¿Cuánto? Bueno, miren, las vacunas clásicas podían llevar 10 hasta 15 años. En la medida que la ciencia fue avanzando, los tiempos se acortaron. Después fueron menos de 10, hasta se llegó a 6 a 10 años. Todo esto es el descubrimiento, la fase preclínica, el desarrollo, el del producto. Y después viene fase 1, 10 personitas, 20, que acá lo que se prueba es que sea inocua. Fase 2, 100 o más personas, 300 también. Y fase 3, que son miles,
fiebre hemorrágica fueron 6.500, la mitad vacunado, la mitad solvente. Y acá estamos, cada uno de los ensayos que estamos haciendo ahora estarán en 20.000 vacunados. Y después lo que vemos acá es las agencias reguladoras que dicen pulgar arriba, pulgar abajo, o humo blanco, humo negro, y que hay dos grandes agencias reguladoras en el mundo, una la Comunidad Europea que está en Bruselas y la otra la FDA, que está allí en las afueras de Washington. Bueno, esto es la vía. ¿Cuánto estamos en COVID? Bueno, en COVID arrancamos en enero del 2020 y es probable que para enero del 2021 hayamos completado todo esto. Con lo cual, si ustedes lo miran, no tiene antecedente en la historia un desarrollo de este tipo. Bien. Entonces decimos, bueno, vacuna, y esto es para explicarles más o menos dónde estamos parados, porque la gente escucha y dice, bueno, hay vacunas que se llaman de ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Bueno, son dos moléculas que codifican para proteínas. Una, la gran molécula, el ADN, que está en el núcleo de nuestras células. Si vieron cuando se hacen los juicios de paternidad, dice, te pongo el hisopado en la boca o veo el vaso donde tomó y después me quedo con un poquito del ADN para ver si es el papá o no es el papá. Bueno, ese es el ADN. ¿Y qué se hace en este caso? Bueno, se prepara una hebra de ADN a la cual se le pone dentro del ADN el gen de la proteína esa que les dije, S, la proteína S. Acá. O bien se hace una vacuna a ARN, esto es ácido desoxirribonucleico y esto es ácido ribonucleico. El ADN está en el núcleo, pero para sintetizar las proteínas manda una orden, copia una parte del suyo a una cosa que se llama ARN mensajero, que después va al citoplasma de la célula y se une a ribosomas y de ahí dirige la síntesis de la proteína. Bueno, ¿qué hacemos con lo que sería una vacuna ADN o ARN? Esta vacuna ARN aquí tiene el ARN que corresponde a esta proteína. Se las inyectamos a las personas. Esto no se está haciendo en este momento, pero sí de estas hay dos grandes vacunas que se están haciendo, de modo que nos ponen este ARN está cubierto por una capa de lípidos, con lo cual es muy fácil que pueda entrar en las células. Y una vez que entra a la célula, este ARN, por ejemplo, se queda ahí en el citoplasma de la célula y tiene el código para que se sintetice en el citoplasma las proteínas. Estas proteínas, la célula después las elimina, pero no son proteínas nuestras, son proteínas del virus, solo que es nada más que la proteína. ¿Y qué hace nuestro sistema inmune? La ve extraña, porque esto no es algo de nosotros, lo que nosotros llamamos el péptido de COVID, y esto genera una respuesta inmune, que después la medimos. De modo que esta es la vacuna ARN. Es una hebra, como el código, ¿vieron? Bueno, no, acá hay gente joven, pero los que tenemos más anécdota que futuro, sabemos que en las estaciones de los ferrocarriles había un telegrafista había, y que cuando daba 3 golpes era una letra, y en función de los golpes se escribían los telegramas. Y bueno, esto es lo mismo, cada 3 golpes es un aminoácido, y en función de los distintos golpes se hace una barra de aminoácidos que hacen una proteína. Es un código, nada más que un código. Usted me dice, ¿es una cosa viva? No, es un código. Nada más que un código. Rodeado de lípido para que no se preserve y pueda entrar. Nada más que eso. Las otras vacunas que tenemos, que estas están más, también están ahí, están desfilando en las pasarelas, le decimos vacunas por vectores virales. Acá no es el ARN solito y solo de toda soledad. Acá se monta el gen de la proteína adentro de un virus. Podría ser el virus de sarampión o un adenovirus, al cual le ponemos, acá está el virus, le ponemos dentro del gen del virus, ahí como una intrusión, y le pegamos el gen para la proteína S. ¿Está? Y entonces en realidad lo que es un virus que se puede replicar
como en el caso de un virus de sarampión atenuado, que no se está usando ahora, o virus no replicantes, que estos sí se están usando para COVID, y que el uso que teníamos antes era para terapia génica. De modo que este virus, que es estos adenovirus del chimpancé, que ustedes han escuchado hasta el cansancio, aquí está el genoma del virus, y aquí le hemos metido en rojo algo no de él, pero se lo metimos, ¿y qué hacemos? Bueno, que esto se inyecte, que vaya dentro de una célula, y que cuando está dentro de la célula haga exactamente lo otro, que produzca la proteína S y que nos genere una respuesta inmune. Bueno, estos son lo que hay bastante. Hay 4 vacunas en este momento en desarrollo haciendo este tipo de cosas. Y hay otras que simplemente son proteínas, nada más que proteínas. Se llaman vacunas con subunidades proteicas. No es ni ARN ni ADN. Es simplemente la proteína S, esta que acá la hacíamos producir con el virus o con el ARN. Acá ponemos la proteína sola con algún adyuvante. Y hay otro tipo de vacuna que se pensó, pero que no se está probando, que se llaman partículas similvirus, VLP, que pueden desencadenar una fuerte respuesta inmune, pero es difícil de elaborar. Por eso en esta no la estamos metiendo. De modo que tenemos vacunas ARN o bien las vacunas que se montan con un adenovirus que no se replica, que no se retoba, no vaya a hacer cosas, se mete dentro nuestro y hace algo que nadie le está pidiendo. Ningún favor. Y las vacunas de proteínas a subunidades proteicas. Y después quedan otras 2 vacunas clásicas. El virus inactivado, o sea, COVID, lo inactivamos, ya no está vivo. ¿Y cuál era esta para la gente que tiene la edad como yo? Es la vacuna de la poliomielitis Salk, que se escribía S-A-L-K, del doctor Salk. ¿Y qué era? El virus de la polio inactivado. Bueno, es lo mismo, esto es exactamente lo mismo. Y otras que se llaman virus atenuados, o sea, el virus está vivo, pero no está tan malito, no se puede retobar mucho, está atenuado. Bueno, esta también se usó para la polio y fue una vacuna que apareció después de la SOL y que nos daban en las gotitas en la zona sublingual, y que era la vacuna del doctor Sabin, bueno, que se escribe Sabin. Bueno, estas también se están usando. Y la colocamos para que genere la respuesta inmune. De modo que si repasamos, tenemos vacunas a ARN, estas no las estamos usando, vacunas de proteínas recombinantes, estas que decíamos de S, vacunas con vectores virales y vacunas inactivadas. Bueno, esto es del 15 de octubre de una revista muy importante. Y ahora vamos a contar un poquito, porque como están todas desfilándose en la pasarela, hay algunos que son muy conocidos y otros no tanto. Fíjense, acá hay 4 grupos de vacunas que son inactivadas. Bharat Biotech, un instituto de Beijing, otro instituto de Wuhan y otro de Sinovac, y todos están haciendo las inactivadas, pero no trascienden tanto a los medios como las demás. Y bueno, esto significa que están todas en fase 3. Fase 3 se llama el ensayo multicéntrico a gran escala, bueno, todo eso. Y después puesta en rojo, las puse en rojo porque son mucho más notorias. La vacuna de Oxford de AstraZeneca, la vacuna de los chinos de CanSino Biol, o sea, los chinos están haciendo esta y esta también. Y que son adenovirus no replicantes, que cada uno tiene su nombre, y que también están en fase 3, y al igual que Oxford y CanSino Biol, están las otras, la rusa y la Janssen, que tiene una relación con Johnson & Johnson, de modo que CanSino Biol, AstraZeneca, Gamaleya y Janssen, todas tienen la misma estrategia, exactamente la misma. Novavax es una subunidad proteica que tampoco es grosa de tanta propaganda. Y finalmente las 2 vacunas de ARN, Moderna, del Instituto Nacional de Alergias e Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, y a Pfizer, que está ligado con una compañía biotecnológica alemana, que están fabricando las vacunas
ARN. De modo que tenemos vacunas ARN, las del adenovirus y las otras inactivadas. Bueno, tenemos más de 10, con lo cual, y todas muy ahí sobre como ven ustedes, están todas en fase 3, y todas van a llegar seguramente al escalamiento y a la aplicación clínica. Después tiene que aparecer si son eficaces o no son eficaces. Hay dos palabras que deseo que entiendan que no quieren decir lo mismo. Una se llama eficacia, otra se llama efectividad. Eficacia quiere decir que en un estudio controlado, aleatorizado, etcétera, la eficacia puede ser 70, 80, 90, lo cual es bueno, porque nuestra vacuna de fiebre hemorrágica fue de 85, y todos sabemos lo bien que nos hizo tener esa vacuna. Cuando la vacuna aparezcan los resultados finales y veamos que realmente hay una eficacia aceptable, razonable, entusiasta, lo que fuere, obviamente que va a haber mucha demanda, pero el tema es que aquí no se trata de vacunar 20, 30 millones, 100, acá se trata de vacunar miles de millones de personas, con lo cual, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, y aquí ya hay mucha gente trabajando en este momento, mucha gente trabajando, y yo lo que les traigo no son las reglas definitivas, sino lo que se antes, pero bueno, algunos comités sugieren que personas mayores de 65 años y los pertenecientes a grupos a ser protegidos, Poné trabajadores de pantalla completa, Oscar. perdón. Las personas con niveles altos de pobreza, bajo nivel educativo, tienen más hospitalización, por lo menos el doble de probabilidad de morir de COVID. Eres el peor porque... El hacinamiento, la mala calidad del aire y la exposición al humo, trabajadores con altos niveles, todo esto también da peores resultados, con lo cual uno tendría que dar un mensaje bastante claro, una percepción adecuada y evitar dos cuestiones, ¿no? Estigmatización y discriminación de los grupos afectados. De modo que estas son cuestiones a tener en claro, y algo que uno recomienda es que cuando se transmitan los mensajes tienen que ser muy claros en cuanto a seguridad y eficacia. Hay que decir exactamente lo que es, exactamente lo que es. La comunicación tiene que ser transparentísima, porque cualquier duda, cualquier cosa que se contradiga, lo único que hace es sembrar inquietud en la gente, y nosotros ya estamos muy acribillados, por así decirlo, de los grupos antivacunas y de ideas disparatadas, con lo cual no hay que volver a pasar por ese lugar. Bien, los grupos de mayor riesgo, obviamente diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Ocupaciones de alto riesgo, incluso los que tienen al público o trabajan en la seguridad, o los conductores mismos, o quienes viven en condiciones de hacinamiento o en instituciones de residencias de ancianos. Todo esto son actualizaciones muy recientes de revistas científicas ante las cuales uno se pone de pie y se quita el sombrero. ¿Qué otras historias? Bueno, ¿qué grupos prioritarios a vacunar o tratar? Esto salió noviembre 28, o sea que es el sábado, salió el sábado esto. ¿Qué va a hacer el Reino Unido? Lo que está hablando en este momento el Reino Unido. Bueno, mayores de 65 años o mayores de 55 años para personas que pertenecen a grupos de riesgo, residentes en geriátricos, grupos a quienes blindar, los extremadamente vulnerables, volvemos, comorbilidades como diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedad cardiovascular, y personal de salud y quienes dispensen asistencia social. Y después otros factores a ser considerados como parte del perfil de riesgo, etnicidades particulares, hacinamiento habitacional y malos hábitos que condicionan mayor riesgo a cualquier enfermedad, no tiene nada que ver con COVID. Estos son protocolos que se están trabajando ahora, y protocolos muy razonables, muy aceptables, que obviamente esto va a ser trasladado a nuestro escenario, porque tiene mucha razonabilidad, es lógico pensarlo así.
Otra historia que conviene tener presente es el caso del uso de vacunas de emergencia. Voy a ver si lo pongo acá abajo, Claudio. ¿Lo está viendo la gente? Porque esto me está molestando para verlo a mí. Sí, verlo lo estamos viendo. Bien, en el año 2016, las autoridades de la República de Guinea solicitaron un acceso ampliado a la vacuna recombinante, que en aquel momento era experimental, en base al virus de la estomatitis vesicular, que expresaba una glucoproteína del virus de ébola de Zaire. O sea, pensemos que en el 2016 había un fenomenal problema de ébola en África y todo el mundo estaba muy temeroso. La vacuna se estaba desarrollando y ante la no existencia de tratamientos, se solicita si podía haber un acceso ampliado a él. Bueno, ¿qué se hace en ese momento? Se presenta un protocolo al Comité Nacional de Ética para la Investigación y la Salud y de la Revisión de Investigaciones de la OMS, que le dan el permiso para administrar esta vacuna a los contactos confirmados, de casos confirmados de ébola. En el 2017, la República Democrática de Congo autoriza igualmente el uso de emergencia de estas dos vacunas, de esta vacuna y otra con otro nombre que no viene al caso, pero en aquel momento todavía no tenían licencia. Pues bien, esta vacuna, la segunda, vamos a ver si lo podemos poner acá, recibió la autorización condicional de la Unión Europea en el 2019, a fin de 2019 fue aprobada por la FDA, y ahora tiene la licencia en el Congo, en Burundi, Ghana y Zambia. Estamos hablando de 4 años, 3 y Chirola, años después, que en su momento se autorizó el uso de emergencia con la revisión de un protocolo debidamente por los comités que regulan este tipo de investigaciones. A principios del 2020, cuando estaba empezando el problema de la pandemia, la Unión Europea aprobó esto para el uso médico. En este momento hay circulando que podrían haber autorizaciones de emergencia de vacunas para la diferencia para ébola, cómo se trabajó y cómo es COVID. ¿Qué se pide? Bueno, tanto China como Rusia y otros países quieren utilizar el protocolo de emergencia. Pues bien, lo que hay que tener en cuenta es que el uso de ébola, si bien se lo dio en Guinea y en Congo, fue examinado por un comité internacional donde miró paso a paso la seguridad y la inocuidad de las vacunas. Y se creó un sistema que se llama de listado para autorización en la emergencia con un protocolo muy estricto que lo veían autoridades independientes. Y bueno, en el enero del 2020 la OMS actualizó este protocolo para lo que se llama el enlistado de uso de emergencia. Bien, ¿qué hay que evaluar? Si hay una probabilidad razonable que los datos sobre calidad y seguridad de la vacuna son aceptables, que los beneficios superan a los riesgos previsibles y las incertidumbres en el contexto de una emergencia. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede autorizar de buenas a primeras. Las vacunas COVID hasta ahora aprobadas en Rusia y China no tienen el mismo protocolo que tuvieron las vacunas anti-ébola. Obviamente ellos se la dan a los ciudadanos de sus países y bueno, cada país es soberano, pero habría que haber tenido esta misma lectura por parte de comités de expertos como para decir, bueno, ¿qué datos tenemos a priori como para salir ante esta situación? Bueno, digo porque esto circula y es para que la gente lo tenga en cuenta. Y bueno, las preguntas que dan vuelta es, los países con capacidad para llevar estos estudios han puesto los intereses nacionales en primer lugar como para asegurar el acceso a una vacuna a sus propios ciudadanos, desentendiéndose un tanto del rigor que requiere todo esto. Bueno, en realidad no lo podemos contestar, es una pregunta. Y aparte, obviamente, que son datos a los cuales, si no están dispuestos, no hay ningún comité que lo pueda ver. De modo que lo que se habla en este momento, y bueno, salió el sábado, que antes de largarse a esto, hay que satisfacer 4 condiciones éticas, ¿no?
criterios de evaluación para vacunas candidatas a autorización de emergencia con datos disponibles a quien lo requiera. Hay una cosa que se llama transparencia. Quien pide los datos los debe poder tener. Esta decisión después requiere una relación entre beneficio y riesgo que sea favorable basado en datos de calidad, seguridad y rendimiento. Y dado que estas autorizaciones son para circunstancias de emergencia, uno podría dejar una rendija tolerando un poquito menos de certeza en cuanto a eficacia y seguridad, en tanto esté esta emergencia y no haya otra herramienta. Y lo que se pide es que exista un responsable de la supervisión ética y regulatoria y monitoreo para emitir autorización sobre todo esto. Bueno, estas son 4 cuestiones que hay que satisfacerla y se deben cumplir de manera óptima siguiendo el procedimiento de enlistado de la OMS u otros entes reguladores a fin de cumplir con esta recomendación y estándares de evaluación para vacunas COVID en desarrollo. No salir de buenas a primeras entre gallos y medianoche con esta historia. La cuestión está tan complicada que yo les traigo algo, voy a ir corriéndome esto, que salió hace menos de un mes en una revista científica muy importante que se llama PLOS Biology, que se edita por un grupo de Harvard, y que lo firman los editores de la revista y que al grupo de Estados Unidos se agrega de la Universidad de Cambridge, del Reino Unido, para que les quede claro de qué estamos hablando. Y entonces yo traduje esto para que quede claro y lo que dicen ellos, y se los dejo porque realmente a mí me llena sobremanera esto. La independencia de la investigación científica, un principio fundamental sobre el que se basa el avance científico, es importante para evitar la politización del trabajo, que en su mayor parte está financiado por dineros públicos. Para que la ciencia beneficie el máximo a la sociedad y asesore en políticas, se debe realizar investigación de manera imparcial y los datos se deben comunicar objetiva y libremente, independiente de la agenda del organismo que financia la investigación. Además, las decisiones sobre la financiación y el apoyo a la ciencia deben basarse en pruebas y no estar impulsadas por políticas o creencias. En estos tiempos de muchos ecos vía de las redes sociales, desinformación y noticias falsas, los líderes deberían estar bien asesorados y utilizar sus opiniones para reforzar en lugar de minar la confianza en la ciencia, la experiencia y la toma de decisiones basada en la evidencia. Nuestras sociedades necesitan voces que señalen una dirección a seguir en el camino por delante, con sus incertidumbres, sin duda, pero basada en conocimientos científicos más sólidos disponibles, en lugar de contribuir al caos y la polarización. Existen ejemplos excelentes en la toma de decisiones basada en evidencia en respuesta a la pandemia de COVID. Esos países la están controlando en su mayor parte con una interrupción limitada de la vida normal, mientras que las respuestas caóticas y el creciente número de muertos plagan a quienes ignoran el asesoramiento científico. Vivimos tiempos extraordinarios en los que la creencia en la existencia de un agente infeccioso o que nuestro planeta se está calentando parece depender más de la ideología política general que de los argumentos racionales. Esto está escrito por una de las revistas más prestigiosas en ciencia que da vueltas por el mundo, y los 4 editores se han puesto de acuerdo en decir, tenemos que salir con algo porque nos están llevando puesto. Y esto obviamente, imagínense que salió en Estados Unidos el 20 de octubre y piensen ustedes que el 3 de noviembre en ese país pasaba algo, de modo que qué complicado debe haber sido la situación geopolítica para que una revista científica que solo publica trabajos científicos haya tenido que salir a la palestra de alguna manera
para parar esta pelota que pareciera a veces un tanto desmadrada. De modo que estos son los que tenemos. Todo esto que compiten como pavos reales, si una tiene el 90, el 92 y el 95, en realidad las 4 vacunas son iguales, el mismo sistema, de modo que no debería haber grandes diferencias de eficacia, más allá de lo que diga cada uno, del nombre que tiene. Y después van a estar las otras 2 vacunas ARN y las vacunas clásicas, y bueno, estaremos esperando, y cuando tengamos los fríos datos de la ciencia, en base a eso vamos a decir, bueno, negro sobre blanco es lo que está, y de momento, una vez dijo Gandhi, un error nunca se convierte en verdad, por más que todo el mundo crea en él. De modo que, serenidad, estaremos viendo, y bueno, acá me dicen que presente la diferencia entre eficacia y eficiencia. Muy bien, Miriam. Eficacia es lo que da un ensayo clínico, 80, 85, 90, lo que fuere. Eficiencia, efectividad, es esa vacuna trasladada a la situación de campo, cuánto protege realmente. Eso no se sabe con el ensayo de fase 3, eso se sabe con un ensayo de farmacovigilancia que se sigue haciendo un par de años después, cuando se implementa en gran escala, y ahí vamos a saber en realidad cuán eficiente es. Si ustedes me dicen, ¿y por qué no esperamos saber cuán es eficiente? Porque en realidad tenemos una urgencia, y ensayos de eficacia es lo que hemos hecho siempre para vacunar. Polio, fiebre hemorrágica, sarampión, coqueluche, paperas, parotiditis, rotavirus, lo que fuere. O sea, uno hace un ensayo multicéntrico de eficacia, con eso sabe el valor que tiene, y a partir de eso dice recomiendo o no recomiendo. También para un fármaco, obviamente. Pero efectividad viene después. Gracias, Miriam, porque me había olvidado de esto, porque bueno, pasaron algunas cuestiones en el medio de esto. Yo cuando entraron pensé que podía haber sido un grupo antivacuna. No, eran unos descerebrados simplemente, de los cuales aquí crecen como los rabanitos y los champiñones, pero bueno, paciencia. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Ahora sí, para que la gente que quiera preguntar algo, estamos totalmente dispuestos. Se contesta lo que se puede, de lo demás se calla. Nosotros no adivinamos, ni inferimos, ni suponemos, solo hablamos de lo que se hace. Una vez le preguntaron a Milstein qué hubiera hecho si en lugar de quedarse en Cambridge hubiese vuelto a la Argentina, cuando ya era el premio Nobel, obviamente, y tenía el periodista ahí con el micrófono delante, dice, vea, señor periodista, no se lo puedo contestar porque ese experimento nunca fue hecho. Es así. Bueno, muchas gracias de nuevo. Renuevo el agradecimiento, Oscar, por esta charla tan linda, tan buena. Hablamos, y hablaste vos al principio de que sos un hijo de la universidad pública. Yo agradezco la presencia del vicerrector de la Universidad Nacional de Sí, Rosario. ahí lo veo que está el amigo Darío. Darío, gracias por estar. Un gran amigo, un gran amigo. Por supuesto que es un gran amigo. Que tiene una facultad que funciona a mecanismo de reloj, te podría decir. Claro, es una facultad modelo, es una facultad modelo. Sí, bueno. Por el tema de las consultas, ya voy con Carlos Pérez Grecia, que pidió la palabra, y antes de darle la palabra a Carlitos, les quiero decir que sí, se está grabando esta reunión y lo pueden volver a ver o pueden pasar el dato para las personas que lo vean en el canal de YouTube de nuestra Fundación Arturo Illia Rosario. Claudio, si alguien necesita después las diapositivas, yo genero un PDF, te lo mando y se lo das a las personas. Perfecto. El conocimiento es para todos, no, se difunde a todo el mundo, no hay nada cerrado, aprisionado, no, eso es. Quien lo quiera, me lo pide, no tiene más que hacerlo. A través tuyo, por supuesto. Este es el botazo que estamos conociendo, que muchos conocemos,
y que generosamente pierde o se junta con nosotros 2 horas de un día lunes como para hablar entre amigos. Le decía, queda grabado y ahora tiene la palabra Carlos Pérez Grecia. Carlos Pérez Grecia. Bueno, acá todo oído, se contesta si se puede, si no. Te tenés que desmutuar, Carlitos. Tenés que desmutuarte. A lo mejor Ahora no tiene audio, Claudio. Ahora sí. ¿Sí? No había pedido la palabra, sino que había puesto el signo de aplauso. Lo de todo. ¿Qué seguridad sobre los efectos colaterales hay a esta altura de la experimentación de las vacunas? Bien, sí, cómo no. Mire, su nombre es Carlos, ¿verdad? Carlos, así es. Carlos. Bueno, le voy a contar un ejemplo. Hace por lo menos 20 años, había salido un antibiótico nuevo de la familia de las quinolonas, y el estudio para licenciarlo habrá tenido, piense usted, 2.000 personas, 3.000 personas. Bueno, y tenía un perfil de seguridad bueno, que salga el antibiótico. Cuando usted lo empieza a usar a nivel clínico, lo empieza a utilizar ya en miles de personas, no son los 3.000 iniciales. Cuando lo empezaron a utilizar en gran escala, se vio que allá las perdidas, 1 cada 40 o 50.000 casos que lo tomaba, tenía un efecto adverso serio, grave. Con lo cual rápidamente se lo retiró del mercado. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una fase 2, como la que tengo hoy, donde solo hay 200 o 300 casos vacunados, los efectos indeseables es tan poco el número de personas probadas que si hay uno rarongo en 10.000 o en 20.000 podría no haberlo visto. Y entonces si yo soy responsable, ¿qué tengo que decir? Del estudio hecho hasta ahora, todo pinta bien. Entonces, cuando se termine la fase 3, que hay fase 3, 4 ensayos y cada uno tiene 20.000, tendríamos unos 80.000 o 100.000 vacunados. Ya no es lo mismo que 300. Vamos a tener mucha más gente para decirle a la población, de estos 80.000, 3 hicieron esto, 4 lo otro. Algunos pueden estar vinculados a la vacuna u otros pueden no tener nada que ver porque mientras uno está vacunado y vive, puede tener otra cosa, no necesariamente tiene que ver con eso. Esos datos de inocuidad los tendremos dentro 20 días, 15, un mes, no de momento. Entonces, lo que yo expresaba en la charla hace unos minutos es que en el momento que tengamos que dar esos datos, lo tenemos que dar con toda la fidelidad, ¿se entiende, no? O sea, hay esto y esto. Y a lo mejor no hay nada, y a lo mejor está fenómeno, y yo voy a ser el primero en aplaudirlo. Pero tenemos que decir exactamente lo que es. Porque cuando uno dice lo que es, no genera ninguna sorpresa en el otro. Es una hora de altísima responsabilidad. Entonces, por eso se requieren publicaciones en revistas serias. Yo le voy a explicar cómo es el proceso de publicación. Cuando uno manda a publicar un trabajo a una revista seria, generalmente son revistas del hemisferio norte, nosotros tenemos que mandar con el trabajo la base de datos de los pacientes. Lo único que no tenemos que mandar es el nombre y el apellido, pero después edad, todo. O sea, uno le tiene que dar todos los datos, porque ellos van a ver si se reproduce lo que nosotros decimos allí. Hay un análisis del mérito científico y un análisis de si usted se manda el macanazo. Entonces, en estos casos, a cada una de las revistas, si hay un ensayo que son 50.000 personas, hay que proveer 50.000 carpetas, hay que proveer la base de datos de las 50.000 personas. Entonces, las revistas
leen todo eso, se toman su tiempo, lo examinan y dicen, esto convence, esto sí, esto no. Y de otra manera no va a salir. Por eso uno espera tener los trabajos publicados en revistas como Lancet, New England, Annals, Internal Medicine, JAMA, qué sé yo, Nouvelle Presse Médicale, o una alemana que es Deutsche Medizinische Wochenschrift, y que son revistas muy buenas, porque uno sabe que hay confianza en ese tipo de datos. De modo que si usted me dice, por los 200 o 300 que hay hasta ahora, pinta lindo, pero una mosca no hace verano, Carlos. Necesitamos más datos. Y bueno, cuando los tengamos, diremos lo que hemos visto y yo, si usted me pregunta, hay buenas razones para pensar que no va a haber grandes efectos indeseables. Creo que no los va a haber. Porque hay muy buena tecnología en este momento para trabajar, y obviamente, pero nadie hace la predicción porque, bueno, esto se trata de biología y medicina, no es matemática. En medicina 2 más 2 no es 4. Si no, sería fácil ser médico, pero no lo es. Bueno, muchas gracias, Oscar. Gracias, Carlitos. Yo le voy a dar la palabra que me lo solicitó Darío Macía. A ver, Darío, si te podés desmutar. Ahí está. Hola, Claudito, ¿ahora estoy? Sí, profesor. Claudito, querido, públicamente nosotros tenemos que plantearnos en la relación personal que tenemos hace tantos años. Por eso primero te quiero agradecer la invitación. Las tantas invitaciones que tenés siempre a deferencia de hacerme, a veces uno puede, ¿no? Yo me disculpo que entré un poquito más tarde, estábamos en la actividad institucional. Pero por supuesto, ¿cómo no tratar de acompañarte cuando el primer visitante que tenés es el doctor Botazo? Y para mí es un honor no solamente escucharlo, sino tener la posibilidad que también trabaje con nosotros en la facultad. Ya hace algunos años que el doctor Botazo nos adoptó en la Facultad de Ontología y cada vez, acá Claudia te saluda, profe, también. Sí, gente conocidísima. Te adoptamos mucho más porque realmente nos has dado, nos das y seguramente nos darás un montón. Y por supuesto, cómo no estar presente cuando va a estar Dardo también dando su ponencia. Un gran amigo que hace tantos años venimos trabajando juntos con este mismo concepto institucional. Y quiero cerrar de alguna manera como vos me presentaste, ¿no? Que tiene que ver con nuestra universidad. Nuestra universidad que el día de ayer ha cumplido sus primeros 52 años. Nuestra universidad de gestión pública. Y nuestra universidad, muchachos, que nos conoció bastante más jóvenes, allá por ese 83 y 84, cuando teníamos la posibilidad de recuperar la democracia, de saber qué era la democracia. Yo lo digo públicamente porque uno aprendía con esos jóvenes de 18 años qué significaba la palabra democracia, pero no solamente que venía con eso, sino que venía con una universidad con ingreso restricto y una universidad no arancelada. Esto de tantas cosas que nos dio la democracia. Yo sé que a veces hay que asumir que algunas cosas pueden no estar bien, pero que no hay ninguna duda que el sistema de la democracia es lo mejor que nos puede pasar. Porque entre tantas otras cosas hoy podemos estar acá, podemos estar reunidos, podemos compartir, porque tenemos democracia. Y la forma de construir democracia, y entenderán lo que quiero decir, es con más democracia. Así que muy agradecido por la invitación, tantas veces como puedan, me encanta acompañar. Ustedes saben que todo lo que podamos hacer desde la universidad y en particular este vicerrector desde el vicerrectorado en Córdoba 1814 se pone a disposición, no solamente por el manejo de lo institucional y de la responsabilidad que me toca hoy en la universidad. Mi corazón ha estado desde los 18 años y seguirá estando en la Unión Cívica Radical y trabajaré siempre por esos conceptos institucionales que tenemos. Y de esa manera quiero acompañar. Así que muchísimas gracias, Claudio. Profe, como siempre, un placer escucharte. Y Dardo, al menos verte así, mandarte un gran abrazo. Ya nos vamos a volver a ver, Darío. No tengo ninguna duda, porque yo voy a contar una infidencia, profe. El año pasado mío fue muy duro. Sí. Y en algún momento el profe vino a charlar conmigo. Yo no estaba para nada bien. Y no habló, ni como médico, ni como científico, ni nada. Habló como amigo. Y me ayudó un montón. Así que te lo agradezco públicamente. Bueno. En esos momentos en que uno necesita que estén los amigos. Gracias. No, muchísimas gracias. Y un placer. Ahí veo dos preguntas.
Gracias a Hay dos vos. preguntas, Claudito, que Gracias. veo ahí. Bueno. Hay una pregunta si estas vacunas cambian el ADN del ser humano. Bueno, eso es, son dislates realmente. Son dislates. Ojalá, o sea, estamos intentando hacer terapia génica y todavía no nos va bien. No nos va bien, porque no es tan fácil cambiar el ADN. Se le acaba de dar el premio Nobel a dos investigadoras, porque hay una técnica que se llama CRISPR que se podría llegar a cambiar algún gen y todavía no se sabe bien, pero es una técnica muy dirigida y muy especial. Obviamente que no es esto. Pero bueno, eso de decir que nos van a esterilizar a todos y de aquí y de allá, y bueno, ¿qué va a ser? En este mundo también tenemos estas cosas. La Tierra es plana, parece ser que hay gente que tiene ganas de que sea plana, qué sé yo. Bueno, yo pienso en Copérnico, en Galileo. A Galileo lo sentaron en una sillita y le hicieron abjurar, y estuvo tan cerca de la fogarata. Y Copérnico publicó el libro De Revolutionibus Orbium Celestium el día que murió. Copérnico tenía escrito su texto en 1505, 1504, que se llamaba el Commentariolus, y Copérnico se publica en el mes de mayo de 1543. Él estaba en el lecho de muerte y uno de los discípulos le lleva el libro. Imagínense el miedo de Copérnico a publicarlo. Y después Galileo en el 1600 y Chirola tuvo que viajar desde Florencia a Roma y desdecirse de cosas interesantes, y había un señor que se llamaba Bellarmine, y uno dice, ¿y ahora estamos volviendo a eso realmente? Hay que pellizcarse para ver si esto está pasando realmente. Y bueno, son estas épocas, hay que tomarlo con tranquilidad. La otra pregunta es si se sabe si las vacunas hasta ahora otorgan protección. Bueno, lo que se está midiendo es en eficacia es protección. Como esto no es un público estrictamente médico, hay cosas de las cuales decidí no hablar, porque no valía la pena traer una jerga tan compleja. Lo que uno busca es si es protección. Ahora la pregunta de la persona es cuánto duran los anticuerpos. No pasó el tiempo para que lo sepamos. Le voy a dar una idea. Cuando yo era joven, uno también fue joven alguna vez, trabajaba en el Carrasco y nosotros atendíamos muchos pacientes de lepra, y los pacientes de lepra eran portadores del virus de la hepatitis B. En aquel momento ya estaba la vacuna de la hepatitis B y nos íbamos a poner la vacuna, y la manera de saber si la vacuna duraba era medirnos al año o a los 2 años los niveles de anticuerpos para saber si seguíamos bien protegidos. Y a veces a algunos se tenía que poner un refuerzo. Bueno, ahora los vacunamos, les ponemos 2 dosis y a lo mejor algunas el refuerzo del mes, y después, ¿qué vamos a tener que hacer? Eso que yo le contaba de la fase 4 de farmacovigilancia, vamos a tener que seguir a esa gente y ver cuánto persisten los anticuerpos. En la medida que decaiga y este atorrante siga dando vueltas, probablemente haga falta un refuerzo. No lo sabemos. Ese es un experimento que todavía no se hizo. Lo tenemos que hacer y después se lo vamos a contar. De todos modos, yo le podría anticipar que por lo que se sabe de tantísimas enfermedades infecciosas, es que los anticuerpos tienen que caer. Y usted me dice, ¿por qué van a caer? Porque para producir anticuerpos hay que tener un gran gasto metabólico. Y la fiesta alguien la tiene que pagar. Y el sistema del cuerpo es muy sabio, que usted me lo va a entender, de no gastar pólvora en chimangos. Si el patógeno no está delante, ¿para qué voy a seguir fabricando cosas que de momento no preciso? Entonces el sistema inmune hace su trabajo, pica, y después va cayendo, porque seguro que va a venir otro patógeno y tiene que hacer otro trabajo. Así es todo el tiempo. Si nosotros tuviéramos todos los linfocitos activos para producir anticuerpos que no estamos necesitando, yo le aseguro que la mitad de la ingesta diaria sería para eso. Y como uno aparte tiene que trabajar, mover los músculos, el 20% de la energía que nosotros asimilamos se lo lleva a esta cosa que está acá arriba, que pesa 1 kilo y a veces no hace lo que debe.
El 20% del gasto energético se queda acá adentro, en este kilito de grasa que da vueltas. Y lo demás hay que repartirlo. Y nadie regala nada energéticamente. Es a los codazos. Entonces el sistema inmune tiene que usar energía cuando lo necesita, después la tiene que ceder. Cuando usted está enfermo, se siente decaído y tiene ganas de ir a la cama. ¿Por qué le pasa eso? Porque la energía tiene que ir a los linfocitos. Entonces se la está quitando al músculo. Cuando usted tiene decaimiento y ganas de ir a la cama porque está enfermo, engripado o lo que fuere, vaya a la cama, no vaya a trabajar. No le haga caso a los que dicen tomate el ibuprofeno y sal igual. No, está malísimamente mal. El organismo está pidiendo descansar, porque esa energía hay que usarla para otra cosa. Las abuelas y las tías lo sabían. Dardo Dorato. Desmutuate, Dardo. Nos están anunciando que nos queda muy poco, no sé si podemos, pero... Sí, ya algún comentario, más que una pregunta. Primero... Perdón. Nos queda todo el tiempo que querramos, pero... Está bien, no, pero lo mío es muy cortito, porque primero un gusto escuchar a un docente que tiene la calidad que uno espera, es decir, convierte lo complejo en muy sencillo y lo pone al alcance de todo el mundo. Y esto lo hacen únicamente los capaces. Y en realidad, cuando entraron estos hackers que escribían estas cosas de cerebrado, como decía él, me vino a la memoria algunas poco de sueño compartido que teníamos con Darío cuando éramos estudiantes, éramos militantes estudiantiles y yo estaba en el Centro de Estudiantes de Medicina y en el de Odontología, éramos vecinos, nos encontramos bastante seguido y soñábamos básicamente desde la universidad con un proyecto educativo y como para cerrar el comentario, con visión de estadista, recién me estaba acordando cuando aparecieron estos hackers, un comentario que hizo Pepe Mujica cuando asumía su presidencia, dice, vamos a invertir primero en educación, segundo en educación, y después vamos a invertir en más educación, porque es la única forma de ser un pueblo libre e independiente. Bueno. Y como decía al principio, que Oscar es el ejemplo de que el mérito vale la pena, en educación siempre hay que hacer mucho mérito y es mucho esfuerzo, pero siempre vale la pena. Solamente esa acotación. Así es. Bueno, gracias. Las revoluciones se hacen con educación. Usando ese 20% de energía que va al cerebro. Las revoluciones se hacen con educación. El kilo ese de grasa. Bueno, ¿alguien que desea hacer una consulta? Hay una pregunta ahí abajo, Claudio, de la persona que vuelve a preguntar. ¿Cuánto tiempo debería pasar para decir que quedó memoria inmunológica? Sí. Si tengo la infección y la resuelvo y dentro de 40, 50 días me mido anticuerpos y los tengo, eso es memoria. Ustedes me dicen, ¿cuánto dura esa cicatriz? Bueno, a veces desaparece, como las cicatrices. Pero generalmente, le voy a contar una historieta, no quiero... Mire usted lo que es el sistema inmune. En el año 1944, en junio de 1944, en la Normandía francesa pasó algo, hubo un desembarco, el desembarco de Normandía. Porque del otro lado había unos señores que no eran gente fácil, y entonces había muchos soldados que habían sido vacunados contra el tétano, en aquel momento estaba el toxoide tetánico, lo único que había, y los mandaron a la guerra a pelear, y algunos fueron con una sola dosis de toxoide. Cualquiera se acordará que el toxoide es 1 hora, 1 al mes, 1 al año. Estos muchachos fueron con una sola dosis. Algunos de los soldados que fueron con una sola dosis volvieron vivos, y fueron los famosos veteranos de guerra. Volvieron en el 45 a sus países y 20 años después a algún investigador se le ocurrió medirles si todavía tenían anticuerpos contra toxoide. Y tenían. Fue realmente algo que nadie podía creer, que con una sola dosis de toxoide algunos seguían teniendo. Esto para ver que en algunos la memoria inmunológica, algunos son muy moriosos, otros no tanto.
De modo que memoria es algo que cuando ya pasó queda una marca en el sistema inmune, sea por anticuerpos o por inmunidad celular, que es otra manera de medirlo. Eso tiende a desaparecer porque lo que les expliqué, pero nunca se va del todo y sí puede quedar inmunidad celular que no la medimos, pero que está siempre presente, y lo que hace es que en lugar de demorar una respuesta a 5 o 6 días, en 2 días la tiene allí en el frente, con lo cual el germen tiene menos ventaja, porque ahora lo que antes gozaba de 7, 8 días de privilegio, ahora en 2 días se le acabó el negocio, con lo cual esa persona transmite mucho menos, y bueno, y esa es la historia. Ahí aparece alguien que... Ahí, Oscar, yo tengo una pregunta de Morales. A ver, que pidió la palabra. A ver, Morales, tenés que desmutuarte, ¿eh? Sí, estoy en eso. Ok, Hola, ahora está. ahí está. Claudio, en primer lugar, felicitaciones a vos y a la Fundación. Un lujo esta reunión. Quería pedir perdón por la difonía. Tengo que tomar un omeprazol, doctor. Estoy en eso. Bueno, simplemente quiero eh, que no sea solamente un conocimiento para mí, por mi, por mi vocación de militancia quiero y por mi oficio, me gustaría reunir todo lo que pueda para difundir hoy en las redes. Es una de mis actividades y las quiero ofrecer tanto para la fundación, ustedes, para toda la gente de mi partido y que no sea de mi partido también, porque tener al doctor, a Oscar, al doctor Dorato, quien no conozco, como al doctor Darío Macía. Bueno, la verdad que es un lujo y no puedo desperdiciar. No quiero hacer una consulta específicamente porque me di cuenta que es un excelente docente, como lo dijo el doctor Dardo, y se nota que tiene mucho café y esquina, y eso es muy importante para los lugares donde vivimos nosotros, donde hay demasiada desinformación, y así que bueno, eso nada más. Así que por favor, si alguien, o Claudio, todo, yo quiero dejarle, no sé, te dejo mi teléfono o algo, como para conectarme y empezar a armar material de difusión, abusando de nuestro doctor, que hoy lo acabo de conocer, y que se convierte en nuestro médico de cabecera de esa manera. Así que lo estoy diciendo desde mi corazón, desde mi agradecimiento. A mí Dios me enseñó que básicamente, además de tener fe, tengo que tener agradecimiento. Por eso a ese agradecimiento le quiero devolver, eh, dar lo que recibí por gracia. Gracias, doctor, gracias, Claudio, nuevamente a todos, y en un momento te dejo mi teléfono, por favor, para que de alguna manera comenzar y ser lo más dinámico posible y reunir y armar algo que sea para difundir. Ok, Nada más, gracias. gracias. Por el chat privado, pasame tu número de teléfono. Vos sos de Florencio Varela, así que te agradecemos la comunicación y estar enganchado con vos. Hay una consulta, Oscar, que dice, ¿puede explicar el dosaje de IgM e IgG? Que la gente dice que se está haciendo el dosaje. ¿Se puede explicar eso? Sí, si yo me infectara ahora, en este momento, o en este día, dentro de... Hoy es lunes, ¿no? Sí, lunes. Para el sábado, domingo, estoy produciendo un anticuerpo que se llama IgM. El primer anticuerpo que voy a producir, IgM, 5 días. Le he regalado 5 días a ese señorito, 5 días en los cuales él pudo hacer varias cosas, pero para eso yo tengo inmunidad innata que ahora no me voy a referir. Esa IgM va a salir al frente de la mejor manera posible, sale un poco apurada a los codazos, no es tan capaz. Esa respuesta inmune después se perfecciona, mejora,
y la inmunoglobulina deja de ser M y se llama G. Y se llama algo de mayor afinidad, una manera de agarrarlo mucho mejor. O sea, si este es el virus, la M lo rodea, hace algo, pero la G es como la mordedura del escuerzo. Cuando te agarró no te suelta más. Entonces, cuando yo mido anticuerpos, puedo pedir M o G. ¿Por qué? Porque si la respuesta es la enfermedad es muy reciente, a lo mejor hay más G. Cuando la enfermedad es más pasada, 1 mes, 2 meses, hay más G que M. Por eso la gente se pide IgM e IgG para pescar de donde venga. O sea, yo quiero saber si pasó por mi cuerpo el virus, entonces pido los dos. Y si me da más títulos de G que de M, es algo pasado. Si es más M, es algo reciente. Para que, por ejemplo, si tenemos una persona embarazada y estamos muy preocupados por si tiene o no una toxoplasmosis, medimos anticuerpos contra el toxoplasma M y G. Si es G, es una cosa vieja, pero si es M, es de ahora. Eso sí que es mucho más preocupante. Lo mismo cuando era el caso de la rubiola en la mujer embarazada. Una rubiola en una mujer embarazada tiene mucho riesgo de malformaciones fetales. Entonces uno que le tiene que pedir a la embarazada anticuerpos M, no G, porque yo quiero saber si es una rubiola de ahora, no una rubiola vieja. Eso es la manera, por eso pedí M y G. ¿Está? Bien, gracias. Respuesta hecha. Dice Flor, ¿qué opina de la vacuna que se va a comenzar a aplicar en nuestro país en enero? Es una pregunta. Soy estudiante de medicina de 4º año y varios profesores dijeron estar en contra. No dicen el nombre de los profesores, pero bueno. Yo no sé cuál es la que se va a aplicar, porque primero tenemos que tener los datos. Voy a decir un viejo dicho: la piel del oso sería buena venderla porque la pagan mucho, pero primero hay que cazarlo. Claro, hay que agarrar el oso. Claro, que no es una cosa fácil, ¿se entiende? Entonces, cuando tengamos el oso, lo venderemos. En fin, quiero decir, no, ese es un experimento que no terminó, de modo que si yo abriera mi bocaza, sería un irresponsable. Yo voy a hablar de lo que sé. Cuando esté, porque yo también me quiero vacunar, yo también quiero volver a una seminormalidad. Imagínate que yo hace 8 meses que no paso por el hospital, no paso por los lugares que eran mi lugar. Por odontología, no lo puedo ir a ver a Darío, a Peti, a Gaby, a la doctora Livia. Entonces yo también quiero volver y obviamente que me voy a vacunar. ¿Por qué no me voy a vacunar? Si tengo se llama la relación riesgo-beneficio. Es decir, tengo un riesgo y yo no soy un nene, de modo que a mí me pueden pasar cosas importantes, pues no quiero correr ese riesgo y sé que puede estar el riesgo de los efectos colaterales, pero para que quede claro, como yo estoy en edad de merecer, tomo 2 o 3 medicamentos y eso también tiene riesgo. No, ¿se entiende? La aspirina también tiene riesgo. Todo tiene un riesgo. Entonces, lo importante es que yo haga la relación entre a qué riesgo me someto por el beneficio que espero obtener. Esto es parte del juego de la vida, no hay nada nuevo. Y vamos a hacerla por la inversa. Cuando se terminó el ensayo de fiebre hemorrágica entre 1992 y 1993, ¿cuántos habíamos vacunado? 3.250 personas. Y con los datos de 3.250 personas empezamos a vacunar millones de personas que iban a trabajar a los rastrojos. Y lo tuvimos que hacer siempre. O sea, en algún momento hay decisiones, ¿se entiende? No hay nada exento de riesgo. El tema es la relación entre el riesgo y el beneficio. ¿A qué me someto yo? Bueno, punto, es esto, no... bueno, esa es la historia, yo me debería oponer si digo, bueno, hay un riesgo cierto y demasiado alto, de modo que solo esto se va a reservar a los estrictamente muy vulnerables, los demás no. Supuesto el caso, que ni lo sé siquiera, ¿se entiende? Pero esos datos no los tenemos, de modo que
Lo otro es decir algo que nadie sabe. Yo no puedo decir me opongo, pero ¿qué datos tengo para oponerme? Bueno, Aparte vamos a decir una cosa. ¿Ustedes creen que la Universidad de Cambridge, de Oxford, el NIH de Estados Unidos van a poner su cabeza debajo de un hacha? ¿Ustedes creen que esa gente que viene haciendo su trabajito de hace varias décadas van a arriesgar lo que hicieron por una cuestión de esta? Me parece que no lo veamos, ni siquiera piénsenlo como una cuestión altruista. No lo miren por ese lado, por el lado del amor propio, si lo quieren. No creo que vayan a jugar esa ficha tan arriesgadamente. Y después estará todos los comités de expertos científicos vigilando ahí arriba, porque esta vacuna se la va a aplicar el mundo entero. Y hay muchos países, para dar una idea, que siempre se han rascado para adentro. Y esta vez lo van a seguir haciendo. O sea, hay muchos países que uno sabe que cada vez que lo van a colocar van a leer hasta la última letra chica del contrato antes de decir que sí. Y bueno, eso es algo que nos asegura a todos porque somos muchas personas revisando. No hay ni 2, ni 3, ni 20, ni 50. Va a haber miles. Bueno, y nos pasó esto. ¿Qué va a ser? Sí, hay que saber convivir con esto. Esperemos que se termine. No, voy a decir algo que puede ser más complicado. Esto es una antropozoonosis. Y esto, en buena medida, está pasando porque nos hemos metido donde no nos tocaba meternos. Hemos cambiado los ecosistemas. Los ecosistemas están cambiados. O sea, nosotros tenemos leishmaniasis en algunas áreas de Latinoamérica porque hemos decidido que queremos meternos en los bosques y porque queremos hacer esto y lo otro, y bueno, nos hemos metido en ecosistemas que no nos tocaba meternos. Y bueno, si no entendemos esto, hoy será esto, y dentro de 10 años, 15, o no sé si yo estaré, va a haber otra. Va a haber otra porque como decía Serrat, lo estamos haciendo mal. Así no se juega. Bien, ¿a quién pide la palabra o si tengo alguna otra pregunta? No sin antes comentarles de nuevo que esto se está grabando, que pueden encontrar la grabación en el canal de YouTube de la FAI Rosario, y también agradecerle este Zoom, esta sala de Zoom es una sala de... ¿cómo se dice? No te puedo ayudar. No. Del bloque. Del bloque de diputados radicales de la provincia de Santa Fe que nos ceden estas horas, nos ceden para que no, porque si no, ustedes saben que tenemos una duración de 40 minutos, 45 minutos. Bueno, en fin, tenemos el bloque nos cede esto y por eso lo quiero públicamente. Si alguien quiere hacer una consulta, levante la mano o la escriba en el chat. Si no, les agradezco de nuevo, les agradezco profundamente. Y teniendo en cuenta que el amigo Carlos Alberto Pérez Grecia, que es, yo lo conozco a Pérez Grecia porque por una investigación del exilio, el hombre fue un exiliado argentino radical en Francia, y me puso, y escribió acá en el chat, excelente reunión. Así que si Carlito Pérez Grecia me da el ok, estoy ya completamente satisfecho. Gracias, Carlito. Bueno, si no hay nadie que quiera hacer, nada, nos desmutuamos, nos saludamos entre todos como hacemos habitualmente. Les agradezco en nombre de la Fundación Arturo Illia a todos todas estas 2 horas, en especial a vos, Oscar, por la historia que nos une a nosotros. Bueno, y a Dardo, Coronel Bogado nos une a nosotros. Exactamente, tu pueblo. Bueno, a Dardo Brato también. Dardo, un gran abrazo.
Los saludo a todos y esperamos la próxima vez que tengamos esta posibilidad de encontrarnos entre todos. Chao. Gracias. Chao, gracias, Gracias, Claudio. amigos. Abrazo. Chao, Darío. Gracias. Chao, Peti. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, Dardo. Chao, profe. Chao, Dardo. Gracias mucho. Gracias. Chao, No chao. te vi, adiós, Oscar, un gusto. Claudio, Placer. gracias. Chao a todos. Hasta mañana. Chao a todos. Ceci, Adiós. Lidia, Adiós. Adriana, Niki. Adiós. Negrito. Gracias por estar. Muchas gracias. Chao, adiós. Gracias, Oscar. Chao, profe. Muchas gracias. Fue una linda reunión, una muy linda reunión. Muy linda. Aparte, muy claro y como siempre, para que todos entendamos, Claudito. Por Esto lo supuesto. dijeron en el chat y así. Gente Pero vos lo dijiste también muy claro. Es la capacidad de los grandes. Y hoy tuvimos la oportunidad nuevamente de escuchar a un grande. Pido la palabra. Quería explicarle a alguien que preguntó qué era dosaje de AC. Es dosaje de anticuerpos. No sé si se alcanzó a leer. Preguntó el operador. No lo leímos. Gracias, Miriam. Gracias por el comentario. Sí, porque ya justo Oscar se fue. Hasta Queda- luego. Queda grabado, queda grabado. Bueno, muy Bueno. bien. Adiós. Gracias Claudio, gracias doctor y todos mis amigos que veo por ahí. Betty. Hola, Betty. Besos, Betty. Estás sin cámara, Betty. ¿Por qué estás oculta? No, Poné la cámara si te Claudio, saludamos, Betty. Claudio me tapa todas las reuniones. Destapala a Betty. Es la institución de la universidad y particularmente del gimnasio. Un amigo. Abrazo. Lo digo yo, Claudito, porque beso siempre me para porté bien todos. en el gimnasio. Beso María para Zanetti, todos. chao, Coro, chao. Un beso, Chao. María Zanetti. Uno se escucha y en el otro no. Evisa, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Chao, chao. Bueno, Claudito, Mira, gracias de nuevo. profesor, un gran abrazo. Chau. Chao, chao. abrazo Darío. Chao, Betty. Un gusto escucharte. Igualmente, ya te voy a ir a visitar. Eso espero. Córdoba 18-14 los espero. Rufino Bueno, de Jujuy. Gracias, Rufino, por estar. ¿Está? Bueno, nos estamos chau, yendo. Claudio. Chao, Chao, chao. Claudio. Recién escuchaba perfectamente. A ver, Manuel, Chao, chao. Un beso. Chao, chao. Hasta luego. Recién escuchaba de los dos. Cuando me lo puse por primera vez escuchaba de los dos. ¿Ahora están hablando o no? No. Correte. Yo lo escucho de uno.